Y aquí está conmigo en la mesa del programa René Delgado. ¿Cómo estás, querido René? Bien, querido gusto Pascal, beneficiándome, saludándote a ti desde luego y al auditorio, y beneficiándome de un buscapiés que publicaste ayer. ¿Cuál fue ese? Tú hablabas ya de los milagros prenavideños, en función justamente del súbito crecimiento de las inscripciones de los aspirantes a candidatos a ser impartidores de justicia. Habíamos comentado aquí, creo que el martes de la semana pasada, cómo no estaba generando el interés que supuestamente habría de generar la elección indirecta de jueces, magistrados y ministros. Veíamos que la cifra era, no diré pobre, pero sí muy por debajo de la expectativa oficial que había, y de pronto el fin de semana se disparó la cifra, alcanzó a 22,000 candidatos o aspirantes a ser candidatos con motivo de la reforma del Poder Judicial. Y esa es la primera sorpresa. La segunda, Pascal, es los números tan diferenciados que hay entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial en cuanto a los aspirantes que se inscribieron por la ventanilla del Legislativo o por la ventanilla del Poder Judicial. En el Legislativo se anotaron 10,338 y por el lado del Judicial solo 3,310. Esto es apenas un tercio de los que aspiran a ser candidatos a juez acudieron al Poder Judicial, mientras que 10,338 al Legislativo y 9,000 por la ventanilla del Ejecutivo. Y uno se extraña por qué, teniendo tres posibilidades para inscribirse, por qué hay tal diferencial. Claro, tendría que ser más o menos parejo, ¿no? Porque los requisitos no fueron los mismos. Entonces sí asombra mucho que para un mismo puesto no se hayan homologado los requisitos, y al parecer hubo una inclinación por hacerlo por el lado del Legislativo porque los requisitos eran menos duros que los del Judicial. Primera sorpresa. Pero el problema de esto, Pascal, bueno, el segundo problema de esto es que ni siquiera hay un desglose de cuántos se inscribieron como posibles candidatos a ministro, a magistrado, sí, o a juez. Lo hay en el listado del Judicial, pero no del Legislativo ni del Ejecutivo. ni por género, ¿no? Ni por género. Porque también tiene que haber paridad, entonces es importante saber cuántos hombres y cuántas mujeres, sí. Y entonces digo, bueno, pues a lo mejor es un tropezón en una de las muchas etapas que tiene la elección, pero cuando uno ve que en realidad este nuevo tropezón se suma a anteriores tropezones, verdaderamente asombra cómo, estando frente a una circunstancia tan complicada frente a Estados Unidos, no se busque bien tratar de controlar aquellas variables que sí están bajo control del Ejecutivo mexicano, como es la implementación de la reforma del Poder Judicial, y no solo no se cuida, sino se descuida ese proceso y muchísimo menos se va a suspender. Y sí asombra cómo se está haciendo formando una tormenta con múltiples nubes, valga la expresión. ¿Por qué decir esto, Pascal? Porque antes de estar en la inscripción de quienes aspiran a ser candidatos, ya no sabíamos, como no sabemos al día de hoy, cuál va a ser el presupuesto, ¿no? Habíamos comentado aquí cómo se había pasado de 3,000 millones de pesos a 13,205 millones de pesos, como le dijeron al Instituto Nacional, de ningún modo, pero hoy todavía no sabemos cuánto cuesta esa elección. Y no solamente cuánto cuesta, sino también que el tiempo para armarla y organizarla tampoco es suficiente. Pidió el INE 90 días de prórroga contados a partir del 1 de junio del año entrante, y no lo han dicho oficialmente, pero ya mandaron la señal, pero que de ningún modo, porque como la fecha quedó en un artículo transitorio de la reforma constitucional, por consecuencia, moverla es reformar la reforma constitucional. Entonces llevan 3 elementos. Cuarto elemento, Pascal, tampoco tenemos claridad
de la forma en que se va, si el marco jurídico verdaderamente resiste. Se hizo tan a la prisa y se hizo de tan mala manera que vimos cómo a punto de emprender algunas de las reformas de índole constitucional o reglamentaria se cambiaban los términos. Has tú de recordar cuando se denunció que se quería establecer el derecho de veto en el comité de evaluación, sí. Y lo tuvo que cambiar de último minuto o mandó la señal el Ejecutivo al Legislativo diciéndole no, nada de que hay derecho de veto. Has de recordar cómo cuando se trató de establecer la supremacía constitucional, que es la supremacía de la mayoría, se iba a tocar un derecho humano fundamental del artículo primero de la Constitución, y a punto de presentarse el proyecto legislativo se cambió también. Entonces resulta que no tenemos el marco jurídico ideal, no tenemos el dinero, no tenemos el tiempo, y no está claro cómo que de pronto crece la lista de aspirantes a ser jueces, y sí en cambio tenemos un problema serio con los Estados Unidos. Y asombra que ahí donde se podría tomar control para dar certeza, para restar presión, no se haga y se avance. Entonces, avanzar en esos dos rieles de un problema con paralelas va a ser al final un muy serio problema, Pascal. Sí, y bueno, nos han dicho que a pesar de la desaparición del INAI va a haber transparencia. Yo creo que era un primer ejercicio en el que tendría que haberlo y no lo hay. No sabemos exactamente quién se inscribió para qué cargo, y si es hombre o mujer, ¿no? Así es, Pascal, y verdaderamente sí asombra. Tú ayer ya lo apuntabas, lo reportabas por la mañana, justamente con un impartidor de justicia, y sí asombra que cuando estás llevando a cabo un ejercicio que no se ha llevado a cabo en ningún lugar del mundo, se dice que se hace en Bolivia, que se hace en Estados Unidos, que se hace en Japón, y sí, en efecto, se elige a algunos jueces, pero las condiciones son muy diferentes de las nuestras. Entonces aquí había que revestir de legitimidad, de autenticidad y de pulcritud del proceso que no se ve. René, muchas gracias. Soy yo quien te agradece. Gracias, ahí está el comentario de René Delgado.